Una cosa que genera muchos quebraderos de cabeza entre los fanáticos de las peleas en el fandom de One Piece es cuál será el enfrentamiento final de cada sombrero de paja. Para el que no lo sepa, a estas alturas One Piece es un shonen de peleas, vamos, que aquí los problemas tienden a resolverse mayoritariamente a base de puñoterapia. Y en el conflicto que concluirá la obra, es decir, la gran guerra final en contra del gobierno mundial, no se hará la excepción. ¿Cuáles serán los enemigos que deberá derrotar cada miembro del conjunto protagónico? Descúbrelo ya mismo en este video, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. A priori este podría ser el enfrentamiento más obvio de todos, ya que todos sabemos que por la forma en la que Oda escribe One Piece, el último enfrentamiento que tendrá su protagonista Luffy será justamente contra el villano final. Esto porque es el esquema que siempre sigue en cada arco, y en esta oportunidad no se haría la excepción. Sin embargo, no se crean que solo por esto ya se esclarecerían todas las dudas, puesto que aún queda una pregunta bastante válida: ¿quién realmente es ese villano final? Y con esto no me refiero a la identidad de Imu, sino más bien si realmente será él contra el que Luffy tenga su último enfrentamiento. Tengan esto presente, pero vamos a ir desarrollando las cosas con calma. Por como ha ido transcurriendo la historia de One Piece, podemos dar por hecho de que al menos el inicio de la gran guerra final se dará gracias a que se establecerá una gran alianza entre varios bandos que irán en contra del gobierno mundial, y esto detonará el mayor conflicto nunca antes visto en esta historia. Partiendo desde esta base, el enemigo a vencer será Imu, ya que todos sabemos que es él quien controla todo desde las sombras, secreto que de hecho ya está por desvelarse, puesto que Sabo pudo escapar de Mary Joyce con esa información. Pero bueno, tomando en cuenta que el gobierno es el enemigo a derrotar y que Imu es su líder, podríamos asumir perfectamente que él será el enemigo final al que Luffy se enfrente. Y esto cobra mucho más peso cuando ponemos sobre la mesa el factor siglo vacío, ya que recordemos, Imu lleva siendo el villano desde ese momento. Probablemente él haya sido el responsable de la derrota del Joy Boy, por lo que Luffy le derrote, narrativamente hablando, representaría la revancha que tendría la voluntad del Joy Boy sobre él. Todo esto encaja perfectamente. No obstante, luego entra en juego otro factor, y ese es el de la existencia y el uso que se le dará a Barba Negra a partir de ahora en la historia. Un comentario que me da muchas vueltas en la cabeza, cosa de la que ya se habrán dado cuenta mis viewers más fieles, es lo que dijo Vegapunk en su discurso referente a quien reclamará el One Piece. Ahí este comentó, entre otras cosas, que probablemente quien lo consiga no es a quien Roger y Joy Boy estuvieran esperando. Esto me hace pensar que probablemente sea Teach quien encuentre el One Piece, ya que en su lecho de muerte Barba Blanca justamente le dijo a él específicamente que no era a quien Roger estaba esperando. Ahora, asumiendo que esto ocurrirá, cosa que es una hipótesis, cabe destacar, ¿qué función cumpliría Teach en la historia a partir de ese momento? Ya que en teoría este debería haber sido derrotado por Luffy antes de que se concluyera la carrera por llegar a Locktail, pero luego de que alguien obtenga el One Piece, sea quien sea, la guerra final se detonará, tal cual como lo dijo Shirohige también antes de morir. Si todo esto se da tal cual como lo estoy planteando, Teach participará en dicha guerra final, ya sea sumándose a esa gran alianza contra el gobierno o aliándose a Imu, y en cualquiera de los dos casos Luffy acabaría pegándose con él, ya sea porque debe vencerle antes de que a Imu, porque traicione a Imu y se convierta en el enemigo final, o porque estando de aliado este reciba una traición por parte del Raja Negra tras papearse a Imu y se convierta él en el verdadero villano final. De todas las posibilidades que les he mencionado hasta ahora, esta última es la que más me gusta, porque estaría genial ver cómo Teach y Luffy luchan en conjunto para derrotar al mal mayor, aunque debo destacar, dicha alianza debe estar extremadamente bien justificada para que funcione, pero bueno, si se hace bien quedaría bastante genial, más aún tomando en cuenta que el gobierno mundial de One Piece es cada vez más un chiste, porque con cada revelación que Oda nos da referente a ellos acaba quedando peor parado. Así que si Teach, que no deja de ser un villano muy bien trabajado hasta ahora, le quita su puesto, evidentemente yo me voy a alegrar mucho. Si bien es cierto que a lo largo de la historia Oda nos ha dado a entender que disfruta más escribiendo enfrentamientos 1 vs 1, la realidad es que cuando desarrolla peleas entre varios personajes tiende a hacerlo bastante bien. Por ejemplo, el Chopper y Usopp contra los agentes del Baroque Works fue bastante bueno. Es por esto que, confiando en que el señor con cabeza de pescado que no se toma vacaciones no va a cerrar sus enfrentamientos con distribuciones monótonas, apostaré a que emparejará a algunos Mugiwara para que peleen en conjunto contra un enemigo puntual en sus batallas finales. Esto puede que les reste protagonismo a cada uno, pero seamos sinceros, los Mugiwara tampoco es que se estén desarrollando demasiado últimamente, así que sería una buena forma de simplificar su trabajo. Así que empecemos con la primera pareja, Franky y Robin. A lo largo de la historia hemos visto cómo ambos tienen muy buena química, cosa que por ejemplo ha dado pie a que mucha gente les shippee en la comunidad. Sin embargo, esto también se podría extrapolar al terreno de combate, y es que ambos pueden llegar a complementarse bastante bien, puesto que mientras uno es un tanque con un amplio poderío físico, resistencia y artilugios que le permiten realizar
realizar ataques extremadamente potentes, la otra es bastante versátil, ya que emplea su fruta tanto para generar clones de sí misma, volar, crear trampas para entorpecer a sus enemigos, etc. Digamos que entre los dos podrían hacer un combo interesante donde ella le dificulte al enemigo poder moverse mientras él le clava uno de sus potentes ataques. Teniendo esto en cuenta, ¿quién sería su enemigo final? Sé que esto les parecerá una exageración, pero yo personalmente creo que entre los dos podrían enfrentar a Warcuri, el miembro del Gorosei que se transforma en un jabalí gigante. Sí, ese mismo que nos demostró en Egghead que era el personaje más resistente de todos vistos hasta ahora por sus capacidades de tanquear un ataque de Luffy en quinta marcha sin inmutarse. Diciendo esto, sé que muchos ya estarán pensando, ese Napo está loco, ¿cómo va a pretender que nos creamos que Franky y Robby podrán derrotarlo? Y sí, bien es cierto que el nivel de poder de ambos dista bastante del de cualquier miembro del Gorosei, pero tengan presente que a medida que la historia avanza todos se van volviendo más poderosos. Nadie esperaba que por ejemplo Robin se sacara su Demon Flare en Wano contra Black Maria, pero ahora, ¿cómo les derrotarían? A fin de cuentas estamos hablando de un tipo extremadamente resistente. Yo creo que la forma en la que lo lograrán será justamente con algún arma que pueda llegar a crear Franky. Recordemos que actualmente él se encuentra junto a uno de los Vegapunks, por lo que estoy segurísimo que esto le permitirá eventualmente mejorar todas sus creaciones, y entre ellas incluso también su propio cuerpo. Puede que el carpintero implemente algún arma que le permita penetrar esas defensas tan potentes del viejo cerdo ese, y ahí es donde entra en juego la jugada clave. Robin, quien podría entorpecer sus movimientos usando varias de sus técnicas, impediría que esquive dicho ataque. Y sí, sé que esos bichos tienen una regeneración que les permite recuperarse por completo del daño que les hagan, pero tengan presente que ese es un factor sin contra que poseen solo a día de hoy. A medida que vayamos avanzando en la historia descubriremos con qué se puede contrarrestar. Pero bueno, más allá de todo esto de la pelea, ¿por qué considero que deberían pelear contra Warcuri? Pues esto se debe al puesto que ocupa ese viejo dentro del gobierno mundial. Resulta que es el dios guerrero de la ley, y como ya sabemos en la historia de Franky y Robin, ellos salieron muy perjudicados por las formas en las que se aplicó la ley en sus respectivos entornos. Franky, por ejemplo, perdió a su padre Tom luego de que fuera juzgado por haberle construido el barco a Goldie Roger, y la isla de Robin fue totalmente destruida luego de que se descubriera que investigaban los Poneglyph ahí, cosa que de hecho le hizo ser prófuga de la justicia por escapar con vida del lugar. Curiosamente, ambos trasfondos se dieron y los conflictos internos que les generaban se resolvieron en la saga que tiene como punto de clímax la Isla de la Justicia, lugar en donde se aplicaba la ley juzgando a quienes la rompieran. Que ambas historias se vean tan afectadas por lo injusta que fue la ley en sus vidas me hace pensar que una buena conclusión para ambos sería la de derrotar al máximo representante de la misma en el gobierno mundial, el cual no es otro que Warcuri, que recordemos, no deja de ser un subordinado del villano final. Así como en Wano, Franky y Robin se pelearon contra Sasaki y Black Maria, que eran miembros del equipo estrella de Kaido, ahora harían lo mismo pero con uno de los de Imu. Pero ahora nos vamos con la siguiente pareja, la cual está conformada por Chopper y Brook. Estos dos personajes en Whole Cake Island tuvieron un enfrentamiento contra Perospero, aunque bueno, definir eso como enfrentamiento es aventurarse mucho, ya que el primer ministro de Caramelo se los papeó sin mucha dificultad caramelizándolos. Esto llevó a que Pedro tuviera que sacrificarse para que los sombreros de paja pudieran escapar del lugar, cosa que no le sentó nada bien al Reno y al Esqueleto, ya que en parte fue por haber sido tan débiles que no pudieron evitar el trágico destino de su compañero Furro. Yo personalmente confío en que en algún momento esto sea motivo suficiente para que ambos puedan mejorar en cuanto a niveles de poder respecta, tanto como para que puedan ser capaces de derrotar en combate a un personaje con un poder destacable. Pero claro, es un hecho evidente que a la obra cada vez le queda menos tiempo, por lo que dudo mucho que ellos dos puedan volverse lo suficientemente fuertes como para derrotar enemigos solos, así que les agruparé para que entre ambos puedan hacer algo en contra de un personaje poderoso, y ese no será otro que el almirante de la marina Aramaki. Sí, así como lo están escuchando, a día de hoy podría decirse que este personaje está por debajo del nivel de poder de los miembros del Gorosei, esto debido a que no posee esas capacidades bestiales de regenerarse. Sin embargo, a nivel ofensivo considero que puede ser mucho más peligroso que algunos de sus ancianos, ya que recordemos que el rendimiento de la mayoría de ellos en el arco de Egghead fue nefasto. Pero bueno, ¿por qué razón creo que Aramaki sería el enemigo final a derrotar de Chopper y Brook? A diferencia de lo que ocurre con Warcuri y el tema de la ley con Robin y Franky, en este caso no existe nada que pueda llegar a vincular al almirante con estos sombreros de paja. Sin embargo, debido a que el tipo es un chupamedias total del gobierno, cosa que demostró en sus diálogos al llegar al país de Wano y confrontar a Momonosuke, es alguien a quien le deberían patear el trasero, como dice Luffy, y quién mejor para ello que justamente dos personajes del conjunto protagónico. Puede que gracias a las habilidades de hielo de Brook este pueda hacerle counter a su fruta de las plantas congelándolas, y por su parte Chopper aquí al fin podría demostrar el increíble potencial en combate que tiene gracias a todas sus transformaciones. A día de hoy ambos Mugiwara nos han quedado debiendo en cuanto a combates respecta. Por un lado, el médico no ha tenido un enfrentamiento 1 vs 1 destacable desde Thriller Bark contra el Dr. Hawkback, y en el caso de Brook es que directamente no ha tenido un 1 vs 1 en condiciones nunca.
nunca. Es por esta razón que me parece que al menos juntándolos para que derroten al almirante de la marina, al menos Oda se simplificaría bastante el trabajo. Y si consideran que aún estando juntos y con los respectivos power-ups que cada uno pueda llegar a tener no les alcance para derrotar a Aramaki, siempre está la carta a su favor de que, al ser una guerra total en donde cada villano tendrá que luchar contra varios personajes en su contra, puede que Aramaki acabe siendo víctima del desgaste generado por enfrentar a algunos otros personajes de la Gran Alianza previamente. Pero pasemos al enfrentamiento final de Roronoa Zoro, el cual no deja de ser uno de los personajes más poderosos de la banda, cosa que justificaría perfectamente que no tenga por qué estar compartiendo pelea con algún otro personaje de su tripulación. Y bueno, para nadie es un secreto que al menos de momento todo indica que el enfrentamiento final del Peliverde será justamente contra el personaje que ocupa el puesto del mejor espadachín del mundo, puesto que de hecho tiene como objetivo ocupar para cumplir el sueño que tanto él como su amiga Kuina se propusieron alcanzar. A día de hoy este lugar está ocupado por Dracul Mihawk, personaje que de hecho tiene un duelo pendiente con Zoro, ya que recordemos que en el Baratie este lo dejó vivir solamente con la intención de que se hiciera más poderoso para que eventualmente le enfrentara en una batalla mucho más pareja. Como les dije, aquí no hay mucho espacio para teorizar, lo más seguro es que la última pelea de Zoro se dé contra Mihawk. Sin embargo, el tema está en saber cuándo se dará dicha pelea, ya que en la guerra final no será, esto porque no tiene sentido que se dispute el puesto del mejor espadachín del mundo en medio de la guerra por liberar dicho mundo, sobre todo cuando ambos personajes en teoría están en contra del gobierno. Recordemos que Mihawk forma parte de la Cross Guild, organización que confronta a la marina, el brazo ejecutor de la ley del gobierno mundial. Dicho esto, a mi parecer este duelo se dará justo después de acabar con la guerra final, es decir, en un contexto mucho más tranquilo en donde lo único que se juegue sea el puesto del mejor espadachín, situación que amerita mucho protagonismo, ya que no deja de ser el sueño del primer tripulante del protagonista. Ahora, como esto va un poco ligado a los enfrentamientos de los Mugiwara contra el gobierno mundial, me gustaría apostar que el enfrentamiento que tendrá Zoro durante la guerra final sería contra Nusjuro, el miembro del Gorosei que tiene un tobogán de piojos en la cabeza y una katana, la cual es la Shodai Kitetsu, o primera mano del demonio, Meito, que es la mejor de la clase de las Kitetsu, misma en la que se encuentra la Sandai Kitetsu de Zoro, que es una de las que empuña actualmente. Como dato curioso, ambas espadas se chocaron cuando sus portadores lucharon brevemente en Egghead, y reaccionaron de forma curiosa una a la otra, por lo que esto puede ser un momento que dé pie a que se construya posteriormente este enfrentamiento entre ambos. Dicho lo cual, una cosa que me parecería súper épica es la de que Nusjuro sea lo suficientemente fuerte con su fruta como para que deje de ser considerado como espadachín netamente, y que esto dé pie a que en un momento puntual Zoro luche contra él junto con Mihawk. De esta manera tanto maestro como alumno lucharían codo con codo para liberar a su mundo, cosa que estaría muy genial de ver, pero que por consecuencia le quitaría protagonismo a Zoro en su enfrentamiento. Vamos ahorita, muchacho. ¿Para dónde tú crees que tú vas? Tengo que llegar a la casa a pintar a Yoru de negro. ¿Pero cómo así? ¿Tú no eras de que el mejor espadachín? Tengo que llegar a la casa a ver el Señor de los Cielos. Tú no ves el Señor de los Cielos. Yo escuché que tú dijiste que tú ibas a pintar a Yoru de negro. Es nada del Señor de los Cielos. Mal vi. Yo dije que yo voy a ver el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos ya se acabó. Ya se acabó de nuevo en Telemundo, loco. ¿Tú no estás viendo esa vaina? Pero antes de continuar, por aquí te estaré dejando un video que hice hace no mucho en donde hablé de cuántos enemigos se necesitan para derrotar a Zoro actualmente. Échale un ojo, que seguro que te gustará. Pero ahora pasemos a otra pareja de Mugiwaras, la cual estaría conformada por Nami y Jinbe. Verán, estos dos personajes tienen un trasfondo que les vincula, y ese no es otro que el de lo que le ocurrió a Nami con Arlong en su infancia. Si hacemos un recuento, Arlong fue a la villa Kokoyashi de Nami cuando esta era una niña por culpa de Jinbe, ya que este último al hacerse Shichibukai liberó a Arlong de Impel Down. Esto porque recordemos que eran ex tripulantes de la banda de Fisher Tiger. Vamos, lo típico, tienes un compa que anda jodido y le echas una mano. El tema es que Jinbe no dimensionó los problemas que podría ocasionar su pana al estar en libertad, razón por la cual se disculpó con Nami cuando tuvo la oportunidad de conocerla en la isla Gyojin. Ese momento es bastante bonito, ya que la navegante dejó su rencor de lado y perdonó a Jinbe, haciéndole saber que cualquier cosa que haya hecho Arlong era responsabilidad del propio Arlong, por mucho que haya sido gracias a que Jinbe le liberara que se pudiera haber hecho. A partir de ese momento ambos Mugiwara desarrollaron una relación bastante cordial, y ahora que tenemos presente la razón que les vincularía a luchar en equipo, ¿contra quién lo harían? De momento nos quedan 3 miembros del Gorosei disponibles. Sin embargo, yo descartaría a Figarland Garling, ya que considero que tendrá una trama vinculada a un personaje externo a los sombreros de paja, así que su enfrentamiento será contra otro personaje en cuestión. Y los otros dos que nos restan, que son Júpiter y Mars, creo que encajarán perfecto con los dos Mugiwara que nos quedan, así que ¿contra quién lucharán Nami y Jinbe? Aún existe un grupo de personajes que no se ha explorado del bando del gobierno, y ese es el de los Caballeros Divinos. Puede que justamente ambos sombreros de paja se enfrenten a alguno de ellos, pero ¿por qué razón? Aquí me basaré netamente en una teoría
teoría que escuché de mis dos amigos Corosas y Anaí. En ella estos planteaban que dicho caballero divino sería el dueño de Arlong, esto porque curiosamente en Impel Down no se encontraba el Gyojin cuando Luffy invadió la prisión, cosa que debería haber ocurrido puesto que Baggy, quien era un pirata menos peligroso considerado por la marina, también estaba ahí. Tomando en cuenta la ausencia de Arlong ahí, posiblemente este haya sido trasladado a otro lugar para cumplir su condena, como por ejemplo Mary Joyce, sitio en donde sería usado como esclavo por algún Tenryubito, debido a que es un Gyojin. Ahora, producto a los múltiples maltratos y abusos que podría haber recibido en el lugar, Arlong tendría la voluntad totalmente quebrada, algo así como lo que le pasó a Bellamy con Doflamingo en Dressrosa, por ejemplo, y justamente el caballero divino en cuestión, que sería su dueño, lo usaría como escudo humano contra Jinbe y Nami. Esto condicionaría mucho el enfrentamiento, puesto que Jinbe, al ver a su hermano de tripulación en esa situación, no podría pelear de buena manera. Esto porque el tema de la esclavitud le toca personalmente, ya que recordemos que tanto Fisher Tiger como Tohime, los dos personajes más importantes de su trasfondo, lucharon contra ella. Tomando esto en cuenta, la pelea la tendría que carrear Nami, y puede que esto lleve a Arlong a un punto en donde por un momento recupere la voluntad y les apoye a ambos luchando en contra de su esclavista. Sería bastante poético que justamente eso lo haga salvándole la vida a Nami, sacrificándose así para que la nueva Nakama de su antiguo hermano de tripulación pudiera seguir peleando en contra de la esclavitud, tal cual como lo hizo su capitán Fisher Tiger al invadir Mary Joyce. De esta manera, si bien Arlong no se redimiría, sí que podría concluir una vida llena de rencor y pecados con una buena acción, dejando así tanto a la lucha de Nami y Jinbe de poder limar asperezas entre ambas razas muy bien paradas. Dicho lo cual, posteriormente ambos, gracias a sus habilidades del karate Gyojin y los poderes de Zeus, derrotarían al caballero divino, liberando así al resto de sus esclavos, tal cual como Fisher Tiger lo hizo en su momento. Ahora pasemos a Usopp, quien constantemente ha tenido vaivenes en la historia debido a varios problemas como los de tener exceso de miedo hacia las situaciones y sobre todo el de infravalorarse a sí mismo debido al problema de depresión que yo interpreto que tiene. Verán, mucha gente no es consciente de ello, pero Usopp es un prodigio en combate. No estoy exagerando cuando les digo que este tipo de base tiene más potencial siendo tirador que Zoro siendo espadachín. Sí, así como lo escuchan, ya que Zoro tuvo que entrenar arduamente para poder volverse una máquina en su respectiva disciplina. Pero literalmente Usopp tiene un talento natural que le permite tener una puntería sobrehumana. Les pregunto, ¿cuántas veces han visto a Zoro tener que entrenar y luchar para dar una demostración de poder grande? Por ejemplo, le tomó 2 años de entrenamiento aprender a usar su haki de armadura de forma muy buena. Sin embargo, ahora comparémosle con Usopp. ¿Cuántas veces le han visto entrenar su puntería? Pues resulta que en el arco de Dressrosa, al someterse a una situación de presión extrema en donde debía lanzar un tiro perfecto que alcanzara a Sugar para evitar que ésta afectara con su fruta a Law y a Luffy, este se mandó un disparo kilométrico desde un punto del reino hasta otro que dio justo en el blanco, esto despertando un haki de observación tan potente que le permitió ver a su objetivo a través de toda esa distancia. Sí, literalmente esa fue la primera vez que Usopp usó su haki de observación. El equivalente a eso en Zoro es que haya despertado el Ryou o haki de armamento de Wano para pelear contra Mr. 1. No les estoy mintiendo cuando les digo que Usopp tiene muchísimo potencial, y si se lo propusiera podría llegar a ser parte del trío monstruoso junto a Sanji y a Zoro. Pero bueno, habiendo entendido esto, ¿contra quién pelearía? Yo creo que un rival bastante interesante sería Mars, el miembro del Gorosei que se transforma en un pájaro gigante. Esto porque, debido a su movilidad, daría pie a que Usopp pueda lucirse desde la distancia disparándole. Pero claro, a día de hoy es impensable que este personaje pueda enfrentar solo a un miembro del Gorosei, sobre todo porque no fue capaz de hacerle daño ni a Page One, el tobiropo más débil de todos. Y esto en Wano. Es precisamente por esta razón que considero que Elbaf será clave para que el tirador mejore mucho sus capacidades, ya que en este arco él podrá desarrollarse bastante y hacer que eventualmente logre explotar todo su potencial en la recta final de la historia. Cabe destacar, me gustaría que Usopp se enfrente solo contra Mars porque justamente sería, junto a Zoro y a Sanji, los únicos miembros de la banda que solos derroten a un Gorosei. Gracias a esto el narizón por fin podría percibirse como un bravo guerrero del mar, ya que estaría, al menos en mérito, en igualdad a los otros 2 miembros del trío monstruoso. Que yo no sé, yo ni siquiera sé de lo que tú me estás hablando. Oye, loco, por favor, loco, deja tu relajo conmigo, loco. El maldito perico que yo dejé ahí, yo dejé un perico ahí. ¿Qué maldito perico? Luffy, no me mientas, loco, yo puedo hueler la mentira. Y antes de seguir, te dejaré por aquí otro video en donde hablé de las revelaciones con las que posiblemente One Piece rompe el internet. Viéndolo me apoyan un montón. Y ahora solo nos queda Sanji, quien desde ya hace un montón de tiempo le vinculan al enfrentarse contra Júpiter, el miembro del Gorosei que es un gusano. Esto a priori porque ambos son rubios y porque sus formas de vestir se asemejan mucho. No obstante, más allá de esto también existe una cuestión que a mí personalmente me parece interesante evaluar, y esa es la del puesto que tiene el Gorosei en el gobierno mundial. Este tipo resulta que es el dios de la agricultura, por alguna razón que de momento no entiendo, ya que ¿qué pinta la agricultura en un punto tan alto a nivel de la jerarquía mundial? Pero bueno, el punto aquí es que donde sí tiene
tiene que ver es con una característica intrínseca de Sanji, y es que la agricultura pues produce comida y Sanji es un cocinero. Puede que a través de las formas en las que Júpiter gestione todos estos recursos da en pie a que Sanji se moleste un montón. Tengan presente que este bicho no deja de ser un tenryubito, y por lo mismo seguro que desperdicia los alimentos que se producen, y que incluso se burle o menosprecia la situación de hambre por la que va a estar sometido el mundo cuando dicha guerra final se genere, cosa que ya señalaron tanto Vegapunk como Dragon tras la revelación de que el mundo está inundándose debido al uso de las armas ancestrales. Por culpa de este fenómeno cada vez habrá menos tierra en la que poder cultivar alimentos, cosa que generará una escasez mundial y por consecuencia el hambre aumentará un montón. Esta situación afectará de sobremanera a Sanji, ya que recordemos que el cocinero tuvo un trasfondo en donde sufrió mucho por las carencias de alimentos cuando se quedó atrapado con Zeff en un islote. Esto le hizo valorarlos mucho y por consecuencia que le indigne un montón ver cómo el resto los desperdicia. Si por lo que sea Júpiter empieza a burlarse del tema cuando se encuentren, esto molestaría muchísimo a Sanji, cosa que posiblemente haga que desarrolle un nuevo power-up, ya que recordemos que sus habilidades van bastante ligadas a sus emociones. Este podría ser el momento en el que Sanji nos muestre su siguiente nivel de calor con sus llamas, las negras, cosa que justificaría en retrospectiva su apodo de Sanji Pierna Negra, ya saben, por sus llamas, las cuales serían generadas por la ira que le produce ver cómo Júpiter se burlaba de una de las cosas más valiosas para él, los alimentos en los tiempos de necesidad. Y bueno gente, estas fueron todas las batallas finales que podrían llegar a tener los Mugiwara. Tengan presente que las razones que tomo son meramente subjetivas más allá de algún detalle en común que pueda llegar a haber entre los participantes de las mismas. Así que no lo tomen como algo que deba pasar sí o sí, ya que si no llegase a ocurrir tampoco sucedería nada. Déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Yo por mi parte por aquí les estaré dejando un video que hice en donde hablé de los próximos arcos más importantes que tendrá One Piece antes de que termine. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.